Sabemos que la principal condición que origina hemorragia es una de las T's que se han descrito a través del tiempo, la atonía uterina. La atonía uterina la podemos describir como el hecho de que el útero no se contrae después del alumbramiento. Ahí donde estaba la placenta, colocada la placenta en el interior del útero, se forma o tiene un aspecto de desarrollo de arterias que se modificaron durante el embarazo, las cuales, gracias a unas fibras musculares conocidas como ligaduras vivientes de Pinar, como vemos en la imagen, hace factible que una vez que se expulsó la placenta, esas fibras contraigan y obliteren la luz de esas arterias que se modificaron de forma notable durante el embarazo en el lecho placentario. Y eso evita una hemorragia. Pero, ¿qué sucede cuando esas fibras musculares no se contraen? ¿Qué pasa? Entonces, el lecho placentario quedan expuestas y abierta su luz, y entonces empieza una hemorragia profusa, conocida como atonía uterina. La pregunta es, entonces, ¿qué forma realizamos el alumbramiento? ¿Cuál es la manera adecuada de llevar a cabo el alumbramiento? Y sabemos que el alumbramiento, al igual que el nacimiento, tiene 3 fases. La placenta, una vez que ya se cortó el cordón umbilical, la vemos allí, ahí está el lecho placentario. Sabemos que la placenta no está adherida al miometrio, está, digamos, extruida del miometrio a través de una capa de degeneración fibrinoide que se conoce como capa de Nitabug. Esa capa hace permisible que una vez se cortó el cordón umbilical, la placenta pueda ser expulsada, pueda sufrir un despegamiento, después descienda y finalmente se expulse. Con lo cual, obviamente, el útero va a reducir su tamaño a lo mismo que el lecho placentario, como vemos en esta imagen. Estaba la placenta allí, ya se expulsó, ocurrió el nacimiento y sigue el alumbramiento. El útero tiene una conformación ya distinta, disminuye su tamaño, su volumen, y el hecho de disminuir el volumen facilita también la expulsión de la placenta, pero queda, ese espacio allí en el lecho placentario que puede verse comprometido si las ligaduras vivientes de Pinar, aquellas fibras musculares, no realizan su trabajo de forma normal. Tenemos 2 formas, quizás 3 maneras de que ocurra el alumbramiento. El manejo espontáneo, ¿qué significa eso? Es dejar que la naturaleza haga lo que le corresponde, es decir, no intervención. Se pinza y corta el cordón umbilical, como dijimos, hasta que deje de latir, 60 segundos. No se administra ningún tipo de medicamento, se esperan los signos de separación de la placenta y la paciente a través de pujo, también la sesión de pujo contribuye a la expulsión de la placenta. Si se deja solita que se alumbre, no se interviene para nada, es el manejo espontáneo. Las ventajas que a lo mejor pudiera hasta cierto punto tener es que pues no interfiere de forma fisiológica en el proceso normal del parto, no requiere ningún tipo de medicamento, pero el problema es que tiene desventajas. Y la desventaja es que obviamente aumenta la duración del alumbramiento, de ese periodo. Y la ventaja mayor es que el manejo espontáneo del alumbramiento puede aumentar el riesgo de hemorragia puerperal por atonía uterina. Ese es un riesgo importante. Y sabemos que es la principal causa de hemorragia puerperal. La mayoría de las placentas se desprende en un lapso menor de 6 minutos. Eso es en término general. En menos de 6 minutos, la mayor parte de las placentas se expulsan. Cuando han transcurrido 18 minutos o más, el riesgo de una hemorragia es mayor. Está la placenta ahí, ya pasaron 18 minutos o más y no ha sido expulsada. ¡Ay, híjole! Ya ha entrado el problema. Y seguimos esperando y le damos 30 minutos o incluso más tiempo, el hecho de una hemorragia aumenta 6 veces más. Con esto quiero decir que mientras más tiempo permanezca la placenta inútero, el riesgo de hemorragia es mayor. Eso no debe tener ya dudas. Ahora tampoco se trata de arrancarla, ¿verdad? ¿No? Sí se debe dar por lo menos un lapso de tiempo. Por eso es que en la actualidad el postulado de 15 minutos es tiempo, digamos, límite para decir que es un alumbramiento en términos normales.
¿Y esto de dónde surge? Ah, pues viene de los estudios de investigación, de la medicina de evidencia. Y vemos ahí, el doctor Dombrowski en los años 90 hizo investigación para saber qué tiempo tardaba una placenta en ser expulsada después de que uno cortó el cordón umbilical. Y tenemos en esta gráfica la edad gestacional, porque no nada más se investigan los embarazos de término, sino desde que se puede llamar parto. En la actualidad sería después de la semana 22. Bueno, entonces ahí está el postulado de la edad gestacional y los percentiles, desde el percentil 10 al percentil 90, que es los tiempos considerados normales. Percentil 50 sería como el rango promedio, y por eso de ahí viene ese postulado que el promedio son menos de 6 minutos. Tenemos los tiempos máximos y vemos que, sobre todo a término, a partir de la semana 37, 14, 13, 14 minutos es un tiempo límite. Para poder decir que ya la placenta, si sobrepasa ese tiempo, es una placenta retenida. Ya la idea de que tenemos media hora para el alumbramiento ya debe de ser desechada. Si bien es cierto que todavía algunas organizaciones todavía postulan el término de 30 minutos e incluso hasta una hora, vamos a quedarnos con esa idea de que entre más tiempo permanezca la placenta ahí, más posibilidad de hemorragia hay. Entonces debemos de favorecer que el alumbramiento sea más pronto. Por eso la idea del manejo activo del alumbramiento. Como viene en la norma oficial mexicana, y lo quise poner como está dicha norma, para el manejo activo del periodo del parto, de este tercer periodo del parto, se recomienda la aplicación inicialmente de 10 unidades de oxitocina, puede ser intravenosa o intramuscular. Cualquiera de las dos vías es correcta. Y esto debe ser posterior al nacimiento del hombro anterior. Está teniendo el parto, sale el hombro anterior y es el momento de aplicar la oxitocina. Entonces ya el personal de salud que nos ayuda al parto ya debe tener esa idea de que estoy atendiendo el parto y sale el hombro anterior y es momento de aplicar la oxitocina. Ese es el momento. Revisar el pinzamiento del cordón umbilical y la tracción suave del cordón umbilical para favorecer el manejo activo del alumbramiento, ¿verdad? Entonces, esas son pautas que se deben de seguir de forma rutinaria porque la evidencia es grado A. Es decir, cuando escuchamos evidencia grado A o tipo 1, es evidencia que se debe de hacer a todas las pacientes, 100 de 100, 100 de 100. 100 partos que voy a atender, a los 100 les debo de aplicar el manejo activo del alumbramiento, porque la evidencia dicta que es una manera de prevenir la hemorragia por atonía uterina. Entonces, ¿qué es esto de manejo activo del alumbramiento? ¿En qué consiste? Ya dijimos, la primera es la administración de un uterotónico al momento de que emerge el hombro anterior. A lo mucho hasta cuando ya acaba de nacer. Pero no esperarnos demasiado. Habría el temor de que si una vez colocado el uterotónico, ese tono que tiene ya el útero pudiera atrapar la placenta, bueno, la evidencia dice que eso no va a ocurrir. Se debe dar paso a que se permita el efecto del uterotónico, pero es inmediato al emerger el hombro anterior de la transición feto-neonato. Uterotónicos conocemos algunos. El ideal siempre va a ser la oxitocina. Ojalá lo tengan disponible en todas las unidades. Oxitocina también tiene algunos requisitos. Generalmente debe estar en un ambiente de refría. Bueno, tiene sus características. Cuando están expuestos en los ambientes, pues la eficacia es un poco menor o se va disminuyendo, ¿verdad? Hay evidencia de que si está expuesta a un ambiente, al medio ambiente, la eficacia en el lapso de un año se pierde más o menos un 30%. Entonces sí debería de haber una red fría para que su eficacia sea adecuada. Bueno, es la droga de elección, es muy efectiva. La situación es que la oxitocina tiene una vida media muy cortita. Entonces, su vida media es más o menos de unos 6 minutos. Puede variar un poco con la vía de administración. Por eso cuando preguntamos, oye, ¿cómo le pongo? ¿Cómo se la administro? ¿Intramuscular o intravenosa? Ah, mira, ambas tienen algunas situaciones diferentes. Cuando se administra de forma intramuscular, empieza a actuar de 3 a 7 minutos. No es inmediato, pero su efecto puede durar hasta 60 minutos. Tiempo necesario para que haya esa contracción adecuada del útero, tenga tono y evite una hemorragia. Entonces, es una buena pauta, sí. Nada más la única inconveniente es que no actúa de forma inmediata. Cuando se administra IV, es casi inmediato. El hecho de colocar la IV va a llegar de forma prácticamente inmediata a través de la circulación a la circulación uterina y de ahí a donde está el lecho placentario y va a favorecer obviamente el tono uterino de manera casi inmediata. La única situación es que su duración es la mitad, ¿verdad? Dura nada más media hora ahí cuando se administró IV. Tiempo que en teoría puede ser suficiente para que el útero tenga tono.
Por eso las dos vías están, como sea intramuscular o sea intravenosa, las dos pautas son adecuadas para el manejo activo una vez que emerge el hombro anterior de la transición feto-neonato. La ventaja es que la oxitocina pues, no es demasiado cara, es fácil de conseguir, prácticamente está en todas las farmacias o en todos los lugares, entonces es fácil de adquirir y los hospitales deben de contar con ella. Y otra ventaja es que tiene mínimos efectos secundarios. Realmente hay pocos reportes de la literatura en los cuales haya efectos secundarios notables. Nada más tener pues, la consideración de que si se administra en bolo debe ser de forma lenta, porque si se administra de forma rápida puede causar hipotensión, incluso hipotensión refractaria, y entonces tendrá problemas ahí, ¿verdad? Administrar más medicamentos, etcétera. Entonces, sí, la verdad es que sí se puede administrar en bolo, pero debe ser de forma lenta. Lo ideal es que pueda ser diluida. Se recomienda entonces, como recomendación clave, son aspectos ya importantes, el uso de oxitocina como uterotónico de primera elección. Entonces va a ser nuestro medicamento de elección, oxitocina, para el manejo activo del alumbramiento. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo oxitocina? ¿Tengo alguna otra alternativa? La respuesta es sí. Hay otros uterotónicos que pueden ayudarnos al manejo activo. Y al decir manejo activo es profilaxis de la hemorragia puerperal. El otro medicamento, pues es también ampliamente conocido en todos los ambientes hospitalarios, que aplicamos a los nacimientos, a la atención de los partos, y se llama ergometrina, conocida con otros nombres también como metilergometrina, de acuerdo a su fórmula química, metilergobacina, puede tener algunos otros nombres. Sabemos que estos uterotónicos son derivados del cornezuelo del centeno, que es un hongo ahí que sale en algunos pastos como el centeno, y de ahí obtienen ese medicamento. Realmente la metilergonovina, ergometrina, es efectiva, condiciona un tono uterino importante. También tiene diversas, de acuerdo a la vía de administración, su forma de acción. Actúa en 2 a 3 minutos, también tiene una vida pronta de acción cuando se administró intramuscular y su efecto es más duradero que la oxitocina misma, hasta 3 horas cuando se administra IM, intramuscular. Las pautas de manejo en la actualidad no recomiendan la administración IV, no la recomiendan. Sin embargo, sabemos que en la literatura pues sí está implícita, por eso la puse aquí. Se debe de administrar en 1 minuto IV y su efecto dura hasta 45 minutos, tiene una vida más o menos de media hora hasta 120 minutos. La dosis, cada ampolleta trae 0.2 miligramos. Provoca contracciones intensas, pero dolorosas. A nivel del útero está dividido en 2 segmentos, segmento uterino superior e inferior. La oxitocina interfiere únicamente en el segmento uterino superior, que es el que nos importa porque ahí está el lecho placentario, y por eso condiciona el dolor, pero que no es muy intenso. La ergometrina actúa en el segmento superior e inferior, es decir, en todo el útero, y entonces condiciona un tono uterino en ambos que propicia mayor intensidad de dolor. Por eso sí hay que tener presente ese aspecto, que si ocupo ergometrina, pues va a hacer contracciones más dolorosas en el puerperio. Y también tiene efectos secundarios que pueden ser incluso, algunos de ellos pueden ser graves. Sabemos que su asociación con náusea, con vómito, con incrementar la presión arterial, producir cefalea, y una condición que puede ser grave es el espasmo de las arterias coronarias ahí en el corazón. Entonces, son medicamentos que sí se ocupan, no hay otra opción, pero que tenemos que tener presente que pueden ser susceptibles a tener algunos efectos secundarios importantes. Entonces, no es su primera opción, puede ser útil cuando no hay oxitocina. Este otro medicamento que está descrito en la literatura y que de hecho está en la guía de práctica clínica de hemorragia es un medicamento que no está disponible en su presentación como tal en México, que estuvo hace como 3 décadas. De hecho, la vendían en las farmacias hace tiempo, que se llama sintometrina. Sintometrina es la combinación de oxitocina y ergometrina en una sola ampolleta. Posiblemente sea más eficaz que la oxitocina sola. No hay diferencias cuando se ha comparado con carbetocina. Se puede ocupar intramuscular, actúa 2.5 minutos después de su administración y dura 3 horas. Entonces combina las dos en una sola. Tienen las mismas contraindicaciones y efectos secundarios que la ergometrina, es decir, en pacientes que tienen preeclampsia no se debe de administrar, pacientes que tienen hipertensión crónica o alguna forma de hipertensión están contraindicadas. Entonces es una combinación y puede ser también válido el hecho de que se pueda ocupar si es que en algún momento puede estar presente. El otro uterotónico, pues está el muy conocido misoprostol,
No tengo oxitocina, no tengo ergometrina. Bueno, pero tengo misoprostol. De forma profiláctica sí se puede administrar. La absorción es muy variable de acuerdo a la vía de administración. Allí sí tiene modificaciones muy importantes. En términos generales tiene una vida media un poco más larga, de 20 a 40 minutos. Ya los costos se han reducido. A lo mejor este que dice aquí costo alto a lo mejor ya no tenga mucho que ver, pero bueno, es más cara que la oxitocina. La vía de administración para el manejo de profilaxis, es decir, manejo activo del alumbramiento, puede ser sublingual, vía oral, vía vaginal o vía rectal. Se prefiere la vía oral porque tiene menos efectos secundarios, 600 microgramos como dosis única para profilaxis, no como tratamiento, como para profilaxis. Y sabemos los efectos secundarios que son muy comunes: escalofríos, temblor, les puede dar diarrea y fiebre. El más común casi siempre es diarrea, que son efectos pasajeros. Y el otro uterotónico que está disponible en muchas unidades de salud es la carbetocina. Carbetocina sabemos que es un análogo de la oxitocina, que se une ahí los receptores de la oxitocina, los bloquea. Por eso no conviene utilizar oxitocina y carbetocina a la vez, porque no va a tener una mayor eficacia. Sabemos que carbetocina por sí sola es eficaz, una sola dosis, viene de 100 microgramos por mililitro, también un mililitro la ampolleta. Hay que pasarla en 1 minuto. Tiene una vida media más o menos de 40 minutos y su efecto puede prolongarse si es intramuscular hasta 120 minutos y 1 hora si es IV. La recomendación es aplicarla intravenosa. Esta sí, intravenosa de forma lenta. Tiene mayor eficacia. Y no tanto en el parto, sino que se ha preferido más utilizarla en la operación cesárea para el manejo también del alumbramiento. Entonces se prefiere más en la cesárea. Habrá casos más específicos en los cuales será como primera opción, incluso más que la oxitocina. Y hay pacientes que tienen factores de riesgo mayores para una hemorragia, como es todo lo que distienda la fibra uterina. Vemos ahí polidramios, efectos macrosómicos, embarazos gemelares, trabajos de parto prolongados, expulsivos prolongados, cesáreas que son de urgencia, etcétera, y que pueden condicionar mayor riesgo de atonía uterina. Bueno, entonces a lo mejor de inicio sí aplicar carbetocina en vez de oxitocina. Vuelvo a insistir, el uterotónico idóneo de forma cotidiana para nosotros va a ser oxitocina a la dosis de 10 unidades, intramuscular al momento de emerger el hombro anterior. Ese sería el idóneo. El segundo punto, una vez que ya apliqué mi uterotónico, en este caso oxitocina de preferencia, el segundo es lo que habíamos dicho hace ratito, lo del corte, el momento del corte del cordón umbilical. Entonces vamos a dejar de preferencia 60 segundos. Si las condiciones del neonato así lo permiten, hasta ese momento vamos a pinzar y cortar el cordón umbilical para disminuir esta situación de anemia neonatal. Claro, hay algunos pediatras que a veces no están muy pues, asociados con esta situación y quieren que el cordón se pince de forma rápida. Pero bueno, la evidencia parece que sí es mejor hacerlo de esta manera y no tiene injerencia con el tiempo que lleva el manejo activo. El otro es la prevención de la inversión uterina y para ello nos asociamos con la maniobra de Brandt-Andrews, que es muy conocida, el hecho de colocar una mano, como vemos en la imagen, ahí sobre el pubis para hacer tracción sostenida y suave del cordón umbilical y con ello favorecer la expulsión de la placenta, el descenso de la placenta, la expulsión de la misma y evitar una inversión uterina, que afortunadamente es un fenómeno bastante raro. Como vemos en esto que nos dicen las guías, la infusión de oxitocina como mantenimiento no está indicada. Parece que se enseñan pues, la atención del parto y las pautas del nacimiento. Casi siempre estábamos acostumbrados a manejar 20 unidades de oxitocina para 6 horas después del nacimiento y ahí lo dejábamos. Sin embargo, en la actualidad la investigación dice pues, que no está muy indicado. Todavía hay alguna controversia en ello. Son pautas nada más de manejo. Como dice esta guía, no estaría indicado una vez que yo puse ya las 10 unidades intramuscular, continuar con una solución de mantenimiento con oxitocina. Ya no estaría como tal indicado. Y el masaje uterino, pues no, en la actualidad se ha visto que no otorga mayor beneficio. Lo pueden hacer, pero realmente la evidencia es de que no hay una contundencia en que pueda ser benéfico para la profilaxis de la hemorragia por atonía, no para el tratamiento, que ya está una cosa distinta. Entonces, las ventajas que tiene el manejo activo del alumbramiento son la disminución de ese tercer periodo. Dijimos que mientras menos tiempo esté la placenta ahí, menor probabilidad de hemorragia hay. Entonces, disminuye el riesgo de hemorragia posparto debido a atonía uterina.
Desventajas, pues es que vamos a ocupar un uterotónico, ¿verdad? Entonces vamos a tener que invertir algunos recursos económicos e incluso recurso humano que por lo menos sepa aplicar una inyección. Entonces sí tenemos que tener ese tipo de situaciones. Pueden ser desventajas quizás mínimas comparativamente hablando con el beneficio que tiene el hecho de favorecer el manejo activo del alumbramiento. Por eso la idea es de que a todas las mujeres, como dije anteriormente, se favorezca el manejo activo del alumbramiento. Ahí dice todas, 100 de 100. Es un grado de evidencia A. Y la investigación científica dice que puede reducir 76% de las hemorragias por atonía uterina. Por eso sí conviene hacerla en todas las pacientes. Ojalá esta pauta sí nos la llevemos, la apliquemos en todas las unidades donde se atienden nacimientos. Recuerden ustedes nada más la aplicación de 10 unidades de oxitocina al momento de emerger el hombro anterior, el pinzamiento hasta que deje de latir, 60 segundos, la tracción suave y sostenida del cordón umbilical y la vigilancia del puerperio. Esas son las pautas que conlleva el manejo activo del alumbramiento. 100 de 100. Ojalá es algo que sí se lleve a cabo en todas las unidades médicas y con ello vamos a poder reducir de forma importante el riesgo de hemorragia por atonía uterina. Pues con esta termino, ojalá todas las unidades sí se lleven por lo menos este. Con que se aplique este, con este estoy ya conforme. Muchas gracias por su atención. Que se haga eso, con que se haga eso. O que capaciten a las que están lejos, las parteras que atienden. Así es. Estaba diciendo el doctor Víctor que tiene encomienda de la secretaria de un centro de salud donde se atienden partos, pero que es de los más lejanos que tenemos. Se llama San Lorenzo, no sé, ha de estar como en la Huasteca. Pero que suena como lejos. Sí, el hospital más cercano está a 2 horas de distancia. Y es de Veracruz, creo que ya pertenece a Veracruz, no nos pertenece a nosotros. Entonces sí se atienden, llegan a tener partos en esa unidad. Y le pidió a proyectos estratégicos que visite esa unidad, que capaciten a todo el personal. Y 2, que los ayuden para que tengan como su entorno habilitante o su espacio amigable para la vigilancia del trabajo de parto. Y le digo a Auto, está bien que eso se hicieran aparte de esos centros de salud lejanos que están atendiendo partos, lo que primer nivel te debería dar una lista, eso es lo que deberían de hacer con todos. Son cerca de 30, antes eran 50 y tantos, ahora se ha reducido ya, muchos ya no quieren tener partos. Pero sí hay como alrededor de 30 centros de salud que de forma periódica llegan a atender, no sé, en un año 9, 12, 15 partos. Entonces la gente, por ejemplo, la última fuerza materna que tuvimos, que fue foránea, ya no entró en nuestra lista de una paciente de Puebla, que viene de visita el fin de semana, tenía 36 y tantas semanas de gestación, viene de visita a una localidad de acá, Xochitl, inicia con trabajo de parto y se va al centro de salud de Xochitl, que tú dices, Xochitl es un centro de salud de cabecera municipal y que atiende partos y que tiene cubierto todos los turnos. Llega la paciente ahí, según las notas de la médico que la atendía, dice que tenía 7 centímetros de dilatación. Pero pues no, nadie le cree. Porque ¿Qué era? No, una médica que ya ha atendido partos y es médico adscrito. La revisa, pero siento que les dio miedo el hecho de decir, no es de término. Entonces, tiene 37 semanas de gestación, no sabemos cómo vaya a salir, y el argumento para mandarla a otra unidad fue que no contaba con lo necesario para atender al recién nacido. Y le dice al familiar que va a llamar a la ambulancia para que se la lleve al hospital. El más cercano era uno de IMSS, de acá por Tulancingo. Y entonces se tardan en la ambulancia, no les contestaban los de Protección Civil, y le dice al familiar que se la lleve. El esposo se lleva a la paciente de 19 años, se lleva a la paciente y en el transcurso de que sale de ahí se le descompone su cara. Se le descompone casi cerca de la presidencia municipal y les pide apoyo y los de Protección Civil se niegan que porque ya se había salido del centro de salud.
y que no lo podían trasladar porque ya se había salido. No. Que ahora se va a llevar a él. Le llama un taxi, se va en el taxi y le paga. Suponemos como derrame cervical, sangró, etc. Ya recibió el esposo al bebé y a la clínica que llegaron, la más cercana fue una clínica privada de San Pedro. San Pedro no sé qué. Se meten a la clínica, en la clínica supuestamente reparan el sangrado y hacen pinzamiento de técnica SEA, que atienden la resignación y no las mandan al hospital. Pero horas después, mal intubada, chocada, coagulación ya, vascular. Ya no todavía se los murió. Llegó directito. De hecho, habían llamado por teléfono, entonces ya estaban todos ahí esperándola. Y la pasaron a quirófano. Primero a la toco para ver cómo estaba el pinzamiento, revisar, todavía reparan, había mucho sangrado, coágulos, así. Empiezan a transfundir como 11 paquetes y no sé cuántos concentrados en epidemias y plasmatones como un. No, fíjate, cuando se pierde más del 50% de volumen es muy difícil. Aunque le pongas 20. Y aquí fíjate que cuando se analiza el caso, sí hubo como cuestionamientos de parte que el hospital como que nosotros nos habíamos retrasado. Pero ya ves que las notas las haces como en tiempo post, y cuando el ginecólogo lo explicó, dijo, a ver, sí las notas lo ponemos porque en el expediente está la nota, sí, pero nosotros actuamos desde el momento que llegó, a los 15-20 minutos ya estaba en la toco para revisión, como vimos que sale de ahí, sigue sangrando, se metió a la toco, y 2 horas después estaba posoperada, se metió y estaba posoperada de esterectomía. Y ya estaba con transfusión masiva. No, ya no alcanza más. Qué terrible. Y entonces todo el mundo dice, es que nos tenemos que regresar. No debió haber llegado en esas condiciones a la ciudad. Entonces eso no debió haber ocurrido. Ok, sí, buscas la violación en un segundo nivel de atención, pero entonces, ¿qué pasó en el primer nivel de atención? Si ya ves que ya no va a llegar, o tienes duda, recibe a bebé y después resuelve la situación del bebé. O en lo que la atiendes y haces la contención, sí, llamas para que se la lleven de forma posterior. No, pues si no hicieron la naturaleza. Nada más que pues se fue desde Puebla. Por residencia, todo, desde Puebla, aún así sí pidieron que la hagan. Nosotros la analizamos aquí y creo que en el comité estatal también van a analizar, porque había mucho que nosotros como institución tendríamos que revisar. La clínica privada, lo del traslado seguro, el apoyo de protección, las redes, la atención en primer nivel, todo, un montón de cosas. Híjole, fíjate que así como lo cuentas, como que ya estaba, que tenía que descomponer el carro, o sea, todas las cosas que sucedieron para finalmente ocurrieran. Es como tú dices, en primer lugar, ¿en qué momento se le ocurrió venirse de descanso ese fin de semana? Sí, desde ahí, mira. Desde ahí llega, se quedan ahí de fin de semana, nunca pensaron que iban a iniciar con trabajo al parto, y luego llega a ese centro de salud porque les dio miedo, y todos salieron para que todos salieron para. Y yo les digo ese caso, y el primero que tuvimos en este año, que también fue una muerte por hemorragia, una tretísima, fue una paciente que llegó un excelente control. Es una paciente gestante, cesárea 2. Control prenatal privada, pero siempre con un médico general. El médico de su confianza, creo que él también había entrado a la cirugía a la segunda. Y entonces todo el tiempo con ella la programan en una clínica, la clínica está de Nexfam, que está en Tepeji. Ahí tienen servicio de ginecobstetricia, ahí operan. Entonces el médico es de los médicos que les refieren pacientes y que ginecología ahí opera. La programa a una cesárea, llega programada, ginecología la revisa, llevaba ultrasonidos y la abren y no, era un arquetismo. En la cabeza de Medusa. Sí, estaba y ya no pudieron contener. Sacar
¿Sabes cuál es la idea en la actualidad? Si pasa eso. Cerrar. Sí, veo eso. No, sabes que lo cierro y No lo mando. eso es lo que todo el mundo se le cuestionó. Ahí, ya. Y eso no es criticable, al contrario. Que tenía hasta toda la parte de la Sí, vejiga y toda esa parte invadida. Entonces, si tengo eso, a lo mejor lo cierro y ya lo mando. De hecho, cuando les llamaron al hospital de Tula para decirles, les mandamos esta paciente, ellos pensaron, creo que había algo de que se hace un abordaje distinto. Y ellos pensaban que el abordaje había sido por arriba, o no sé cómo era, para lo del útero. Ajá. Y pensaron que iba como empaque. No, mal intubada, sangradero, abre y era 2000 de sangre ahí contenida. No. Ese también estuvo espantoso. Porque después sí fui a como era la primera muerte de cómo pasó, fui al análisis funcional y entonces estaban los médicos de Luxan y estaba el médico particular que la vio y estaban los ultrasonografistas que le habían hecho seguimiento de ultrasonido y estaban los de Pemex, estaba el IMSS porque le pidieron apoyo primero al IMSS porque les quedaba más cerca y IMSS no la recibió, que porque tenía su quirófano ocupado. Pero ahí sí nosotros quiero saber, es que no es de que lo tengas ocupado, es que tenías también que contener, igual y haces algo como paciente. Y se le fue, cerraron el son. No, pues sí. No, es que no tenían argumento, nosotros decíamos, es que en serio, médico ginecobstetra, gesta 2, y te atreves a abrir una paciente sin revisar los ultrasonidos siquiera, y 2, sin tener sangre disponible. Era algo, con una gesta 2 cesárea 1, tienes una probabilidad de que haya un agretismo. Cesárea 2 cesáreas. Que es terrible, ¿eh? Sí, eso sí estuvo muy cañón. Así como que les costó mucho de cosas, de que como era posible que programaran pacientes sin revisarles el riesgo que tienen. Y que, ok, la reviso, veo, o que aparte ya le entras y no lo sabes manejar. Sí, fíjate que parece que se necesitan habilidades más allá de nada más tres heridas. De entrada le veo, está todo para que la revise. Sí, y más si uno no está acostumbrado a ver este caso del paciente, no sabe cómo entrarle y entonces empieza a sangrar todo, y de repente se inunda y esta siga ahí. Es muy estresante también para uno. Yo he operado varias acá del dentismo que ya se ven más frecuentes pues antes. Casi no, pero no, ya ha habido más. Híjole, la verdad es que sí, luego he batallado, batallado, eso que ya tengo un poquito de debilidad, pero para alguien que no se ha acostumbrado a verlo. Pues sí. Ay, está feo. Sí, se les pone feo. ¿Ahí está grabando? Bueno, después de este chisme. Eso va a ser como material adicional. Sí. Mesa de discusión. Sí. Muy bien, bueno, entonces muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En este día vamos a tratar también un tema muy relevante, que es la cuestión inherente a la anticoncepción, los métodos de planificación familiar. Yo soy el doctor Víctor Edgardo Baños Hernández, soy médico ginecobstetra, actualmente médico adscrito al Hospital General de Pachuca, profesor titular de la especialidad de ginecología y obstetricia en dicho hospital. Antes de empezar, pues quiero agradecer a todas las personas que contribuyen a este tipo de cursos y sobre todo a aquellas que me han hecho la invitación para poder participar. Muchas gracias. Para iniciar, fundamentado este tema en básicamente las guías de práctica clínica actuales y el lineamiento técnico también reciente. Se llama Promoción, Prescripción y Aplicación de los Métodos Anticonceptivos, fundamentados en esta guía de práctica clínica del año 2022. Y pues sabemos que la planificación familiar tiene un impacto muy importante. Sabemos que si no hay embarazo, la probabilidad de muerte materna fetal pues es nula, ¿verdad? Aún así sabemos que los embarazos y los nacimientos siempre se van a dar. Lo que tenemos que hacer énfasis es que la salud sexual y reproductiva en la actualidad es un derecho humano, un derecho que nos corresponde a todo mundo porque somos humanos, y está también implícito en la Constitución, el artículo 4 constitucional, que habla de la igualdad entre hombres y mujeres, también habla del número, espaciamiento de los hijos, para poder tener implícito esta cuestión de la salud sexual y reproductiva en el hecho de que podamos aplicar los métodos de planificación familiar a anticoncepción.
Sabemos que como personal de salud debemos tener la capacidad para poder, y las herramientas, las habilidades, para poder llegar a las personas a las cuales podemos o debemos impactar. La planificación familiar. El acceso a la información para la población en general debe de ser muy importante, debe de ser confiable, debe ser completo, debe ser seguro. Entonces, toda esa información, nosotros como personal de salud la debemos de orientar de forma adecuada a las personas que están buscando espaciar número de hijos o postergar un poco la natalidad. Entonces, el Estado debe de garantizar el acceso a estos servicios. Son personal de salud, métodos de anticoncepción, información adecuada, idónea, para que la toma de decisiones de las personas a las cuales servimos, pues sea muy propia y los momentos sean muy adecuados. También debemos tener las habilidades y las herramientas para poder tener y atender algunos problemas inherentes a el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y esto más que nada está enfocado a las infecciones de transmisión sexual, algunos problemas derivados o enfermedades en el tracto genitourinario inherentes a la salud sexual y reproductiva, hacer en algún momento algún diagnóstico y efectuar algunos tratamientos también de acuerdo a los mismos. Entonces, todo esto nos corresponde como personal de salud para poder impactar de forma adecuada en la población a la cual atendemos. ¿Cuál es una justificación para que nosotros podamos brindar servicios de planificación familiar? Primeramente, pues saber que los servicios de planificación familiar como tal, como definición, es una serie de intervenciones, de orientación, de procedimientos que el personal de salud hace hacia la población para que esa población tenga un panorama adecuado y pueda elegir de forma responsable, de forma orientada, sobre algún método de planificación familiar, sobre algún método de anticoncepción para postergar el momento de los embarazos. Entonces, todas estas series de intervenciones, de acciones que el personal de salud hace, justifican el hecho de que nosotros tengamos que tener capacitación y conocimiento adecuado de todos los métodos de planificación familiar que puedan estar disponibles a la población en general. Sabemos que en México la prevalencia del uso de métodos de anticoncepción, métodos de planificación, es más o menos del 75%. Afortunadamente un poco, discretamente más elevada que la media recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es de 73%. Sin embargo, hay grupos que todavía siguen siendo vulnerables, por ejemplo, las poblaciones indígenas, poblaciones locales. A veces el acceso a los métodos de planificación, a la toma de decisiones de algún método de planificación familiar, todavía se ve muy limitada porque hay socialmente, culturalmente, todavía algunos aspectos que limitan. Todavía hay mucho machismo, está todavía muy limitado el hecho de que la mujer pueda o tener empoderamiento en la toma de decisiones sobre su sexualidad, sobre los métodos de planificación. Entonces, todo eso todavía es una barrera en algunos ámbitos para la toma de decisiones, cosa que como personal de salud sí tenemos que tener impacto en sobre todo en esas poblaciones, ¿no? que quieren limitar la toma de decisiones de las mujeres sobre su cuerpo, sobre su sexualidad. La otra cosa es que los insumos también deben estar disponibles en todo momento, porque si una persona está pensando en planificar familia, quiere tener acceso a algún método, a veces pues, no están disponibles. La cosa es que el gobierno de sí debe de garantizar como tal los insumos para lo mismo. La idea es de que los embarazos sean planeados o planificados. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado chicas adolescentes, 15 años, 16, y les preguntamos, ¿es un embarazo es planeado? Y nos dicen, sí, así como algo normal, planeado a los 15, 16 años. Quizás se confunda un poquito con la cuestión de deseado, ¿verdad? El hecho de que sea un embarazo planeado significa que la mujer antes del embarazo tome ácido fólico, vaya a una visita preconcepcional y que esté en las mejores condiciones para tener un embarazo. En la actualidad, cuando se ha investigado cuál es la edad materna para tener un embarazo en las mejores condiciones, si bien también hay algunas cuestiones ahí de controversia, se ha postulado que la edad idónea, en la que la calidad de los óvulos es mejor, el cuerpo está mejor preparado y desarrollado, es entre los 20 y los 29 años. Allí es una mejor edad materna, digamos. En la cuestión de hombres es un poquito diferente, ¿verdad? Los hombres pueden tener hijos hasta muy avanzada edad, pero en las mujeres sí tiene esa limitante de la cuestión de ovulación, que se va mermando conforme avanza la edad. Por eso la idea de poner
como un límite a los 35 años y de ahí para adelante ser considerados embarazos de alto riesgo, también está implícita. Lo mismo que ocurre en las edades menores, ¿verdad? Menores de 15 años son embarazos de alto riesgo. Entonces, la mejor edad sería entre los 20 a los 29 años y en esa década, de los 20 a los 24 años, hay mejor calidad de óvulos y hay evidencia de que los abortos por condiciones que no sean eugenéticas son menores. Y el otro es también el intervalo entre embarazos. También hay investigación asociada a qué es mejor, cuánto tiempo es el permisible entre un embarazo y otro, pensando en el desarrollo pues, también de la familia, en el desarrollo de los hijos. Y hay evidencia que nos indica que lo idóneo es esperar más de 2 años entre un embarazo y otro. Las pautas que hay es de 2 a 5 años, más o menos, el permisible entre un embarazo y otro, porque la cuestión del desarrollo de la familia es mejor y hay menor morbilidad hacia los niños. Entonces, es un impacto que también hay que considerar. Entonces, un nacimiento, pues sí, postergar un poco, si la idea es tener más hijos, por lo menos 2 años, de 2 a 5 años. Hablando de métodos de planificación, pues son muy conocidos todos los que hay. Si queremos clasificarlos, pues está esta gráfica. No me detengo mucho en cada uno de ellos. Sí decirles que hay métodos que son temporales y métodos que son definitivos o permanentes, que es conocido de todos. Personal de salud, los métodos temporales, pues los podemos observar, pues hay hormonales en diversas presentaciones, hay métodos dispositivos intrauterinos, hay métodos de barrera, hay métodos basados en el conocimiento de la fertilidad femenina, algunos métodos naturales. La lactancia amenorrea sigue siendo todavía un método natural muy ocupado. La anticoncepción de emergencia, si bien es cierto, no se debe utilizar de rutina, porque hay quien utiliza así de forma rutinaria. Anticoncepción de emergencia no debe ser así. Como su nombre lo indica, pues es nada más de emergencia. Hablaremos un poquito más puntual de cada uno de ellos. Y los definitivos, una vez que la mujer o el hombre ya están convencidos de que ya no hay deseos de tener más hijos, pues entonces sería una de las mejores pautas, ¿verdad? El hecho de algún método definitivo, sea la oclusión tubárica bilateral, conocida como salpingoclasia, o la vasectomía para el hombre. En efectividad ha habido también mucha investigación tratando de definir cuál es el mejor método. Cuando preguntan, oye, ¿cuál es el método más eficaz que hay? Algunos por ahí dicen que la abstinencia, pero la pregunta es como cuál es, ¿no? Porque casi no se lleva a cabo. Entonces, hablando ya de los métodos como tal anticonceptivos, pues cada uno tiene su eficacia quizás un poco más alta que comparativamente hablando con otros. En esta gráfica vemos la eficacia de cada uno de ellos, comparativamente hablando con algo que se llama índice de Pearl. Índice de Pearl nos habla de la eficacia que tiene un método, riesgo o la posibilidad de falla que tiene un método a lo largo de un año en 100 mujeres que ocupan las mismas condiciones de dicho método. Comparativamente hablando con el porcentaje de eficacia, es lo contrario al porcentaje de eficacia. Cada método tiene un índice de Pearl, que también puede ser variable de acuerdo al uso correcto o al uso común. El uso correcto o perfecto es cuando se tiene, obviamente, el conocimiento adecuado de cómo funciona el método, cada que hay que aplicarlo, o tomarlo, o tenerlo presente. Y el uso común es el cotidiano, el de rutina. De repente están tomando pastillas, se le olvidó el del día que le tocaba y lo tiene que tomar al otro día, etcétera, ¿no? A eso se refiere el uso rutinario común, que de repente puede no ser tan correcto. Entonces su eficacia pues va disminuyendo. Entonces cada método tiene su índice de Pearl y tiene su porcentaje de eficacia. Cuando me preguntan comparativamente de estos métodos, ¿cuál es el más eficaz? Bueno, ahí tenemos las gráficas. El implante tiene una eficacia alta. También los métodos hormonales tienen una eficacia muy cerquita ahí del 100% cuando se usan de forma perfecta o correcta. Y obviamente la salpingoclasia bilateral son los métodos más eficaces, ¿verdad? No hay ningún método, si ustedes ven esta gráfica, que diga 100%. No lo hay. Por eso está el índice de Pearl, porque algunos de ellos sí tienen índice de falla. Entonces sí considerar eso. Ni siquiera la salpingoclasia bilateral, que se consideraba el método más eficaz, es 100% efectivo, porque también vemos embarazos después de la salpingoclasia bilateral. Dentro de la promoción, se ha postulado algo que se llama Quick Starting. Quick Starting, en términos traducidas al español, es inicio rápido del método.
Estaban muy acostumbrados a utilizar o iniciar un método cuando empezaba la menstruación o en los primeros días de menstruación. Bueno, esta cosa en la actualidad ya ha cambiado. La idea es iniciar un método de forma rápida y esto se refiere independientemente del momento del periodo menstrual. Esto con la idea de que este método de Quick Starting va a brindar a los profesionales de la salud ofertar un método de planificación de inicio rápido en cualquier momento del ciclo, teniendo obviamente la certeza de que la mujer no está embarazada. Para ello, pues también hay pautas, ¿verdad? Para poder decir que no hay embarazo, para iniciarlo de forma rápida. Es decir, no esperar a que venga la siguiente menstruación para iniciar el método. Entonces, la evidencia dice, sí, el método de Quick Starting es un método correcto, se puede iniciar en cualquier momento de la menstruación sin necesidad de esperar la siguiente menstruación. Y ahí van implícitos los métodos, sobre todo los métodos hormonales en muchas de sus presentaciones, o incluso los dispositivos, sea el dispositivo de cobre o un dispositivo medicado, pueden ser sujetos a utilizar el Quick Starting, siempre y cuando se esté razonablemente con certeza de que no hay un embarazo. Este método de Quick Starting, entonces tenemos nada más que definir que no hay un embarazo para iniciarse en cualquier momento. Las pacientes que han tomado anticoncepción de emergencia en cualquiera de sus variedades, que sabemos que ya hay diversas formas, desde los anticonceptivos combinados, que creo que ya no se usan de forma rutinaria, ya han sido sustituidos sobre todo por el más común, que es el levonorgestrel, de 1.5 miligramos, sea en una sola tableta o dividida en 2 tomas, como método de emergencia. Y vuelvo a decir, método de emergencia es ocasional, no de forma cotidiana o forma rutinaria. Es nada más para la emergencia, que se olvidó, que no estaba utilizando el método, y tuvo relaciones, que se rompió el preservativo, que hubo algún accidente ahí en el preservativo, etcétera, y que no quiere haber embarazo. Ah, bueno, está el método entonces de emergencia, levonorgestrel, o en la actualidad que ya tiene algunos años en el mercado, el acetato de ulipristal, conocido como la pastilla de los 5 días, también es una opción. Bueno, en estas pacientes sí se puede utilizar el Quick Starting, solamente decir que los anticonceptivos hormonales orales, esos, si se tomó ulipristal como anticoncepción de emergencia, sí tenemos que esperar por lo menos 5 días para poder administrarlos de forma de inicio rápido, Quick Starting. Los demás métodos se pueden iniciar posteriores al método de emergencia. Otra opción, como vamos a ver más adelante de emergencia, pues es el dispositivo intrauterino, ¿verdad? El tipo de método, vemos acá su efecto anticonceptivo y si se requiere o no. Cuando yo voy a manejar el inicio rápido, Quick Starting, es decir, independientemente del momento del ciclo menstrual, sí saber que algunos métodos tienen que utilizar otro método para que en el primer ciclo no haya posibilidad de embarazo. Entonces, en esta gráfica están expresados los métodos que inicié de forma inmediata, pero que tengo que asociar a otro método, sobre todo algún método de barrera, para evitar el embarazo. La excepción únicamente es con el DIU no hormonal, los mismos métodos de barrera. Ahí no es necesario aplicar otro método, sobre todo en aquellos días de fertilidad. Dice aquí, la eficacia de los métodos cuando se inician de forma rápida se alcanza hasta los 7 días después de su inicio. No son inmediatos, pero favorecen que la paciente ya tenga un método y ese método le va a ayudar a disminuir la probabilidad de un embarazo no deseado. A la descripción de estos métodos, ¿qué pasa cuando se ha comparado la anticoncepción post-evento obstétrico o la anticoncepción programada? Es decir, después de un evento obstétrico, que puede ser incluso un aborto, un parto, una cesárea, algún método se puede utilizar de forma inmediata o me tengo que esperar a que haya involución de los órganos que se modificaron por el embarazo. Bueno, la respuesta es que sí se deben o se sugiere ocupar los métodos inmediatamente después o posteriores al alumbramiento. De hecho, por ejemplo, los dispositivos intrauterinos posparto, hay evidencia de que en esos primeros 10 minutos hasta 48 horas se pueden aplicar después del alumbramiento. Lo mismo ocurre en el posaborto, terminó la evacuación del útero por el método que fuera y en ese momento se coloca un DIU posaborto. Entonces, habría que dar pautas para favorecer el apeo inmediato, la anticoncepción post-evento obstétrica de forma inmediata y no esperarse hasta que termine el puerperio, 6 semanas después. Entonces, debe ser de forma inmediata. La evidencia dice que sí es conveniente hacerlo de esa manera
Entonces, sobre todo los dispositivos, pero aquí puede aplicar para algunos otros métodos, sobre todo si no hay lactancia, pues puede ser diversos métodos. Si hay lactancia, los métodos de progestina sola son métodos idóneos. El implante es un método idóneo para que se puede aplicar de forma prácticamente inmediata después de un evento obstétrico. Otra cosa sucede también con los métodos definitivos. Cuando uno va a ocupar un método definitivo, en este caso la salpingoclasia, sí debe de dar primero una asesoría muy relevante sobre lo que es este método, cuáles son los riesgos, porque sabemos que se va a ocupar anestesia, que hay que hacer una incisión a través de la pared abdominal, que existen otras opciones si es que no hay todavía un convencimiento o claro, una claridad sobre que ya el método definitivo es adecuado para determinada paciente. Y obviamente lo que dijimos, el consentimiento informado siempre debe estar requisitado y firmado por la paciente y 2 testigos. Es muy importante ese aspecto. Y aquí cobra relevancia la técnica utilizada. Sabemos como médicos que hacemos este tipo de procedimientos que hay muchas técnicas que se han ocupado a lo largo de la historia, algunas se siguen ocupando. Sin embargo, la técnica sí puede tener también injerencia en qué sería lo mejor. Como vemos en esta gráfica, las técnicas que se utilizan en Estados Unidos son los clips de Fisher cuando se hace por la poroscopía, la técnica de Pomeroy, la técnica de Pomeroy modificada, conocida como técnica de Parkland, y en la actualidad la salpingectomía. Es decir, retirar prácticamente las 2 salpinges hasta su emergencia del útero, está cobrando mayor relevancia porque independientemente de la cuestión anticonceptiva, en la actualidad se sabe que el quitar la trompa, las 2 trompas, reduce el riesgo de cáncer de ovario. Sobre todo los cánceres de ovario de origen epitelial, su origen es la trompa de falopio. Entonces, si quitamos las trompas, tenemos menor probabilidad de que la mujer desarrolle años después cáncer de ovario epitelial. Entonces, es un beneficio aparte de la anticoncepción. Eso también hay que tenerlo claro. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, ya en el año 2019, ya la salpingectomía era la principal técnica utilizada en el posparto como método de planificación y disminución a futuro de la posibilidad de cáncer epitelial de ovario. Otro de los aspectos, y que también ha sido cuestionado y controversial en algunos momentos, es la edad de la paciente. ¿Cuál es la edad idónea entonces para realizar una salpingoclasia o salpingectomía ya en este ámbito? La respuesta es que la edad y la paridad no deben ser criterios para negar el acceso a un método permanente. Realmente la idea es que si la mujer ya está convencida de que ya no quiere más embarazos y ella solicita un método definitivo, personal de salud debe de hacerlo conducente para llevar a cabo dicho procedimiento. Realmente la edad y la paridad no son situaciones que deben impedir llevarla a cabo. En lo personal he operado a pacientes, incluso adolescentes, que ya tienen 2 hijos, 3 hijos, y que me han pedido hacer la salpingoclasia. Yo con gusto sí la he ofertado y la he realizado. Entonces es una pauta que también debe de impactar en el ámbito. Y cuando vienen los cuestionamientos de que, oye, esto como decía, mira, lo único que se sabe es que a veces sí debe de haber un convencimiento completo, porque las pacientes jóvenes lo que se ha visto es que de repente se pueden arrepentir de que ya tienen un método definitivo, y esto hablo porque en la vida de repente hay muchos divorcios. En la actualidad creo que ya es parte de la cotidiano. Entonces hay una nueva pareja y la nueva pareja quizás quiere tener un hijo y pues ya no se puede, ¿verdad? Por lo menos por métodos naturales. Entonces la paciente a veces se arrepiente. Ese es el único que se ha demostrado. Realmente no tiene impacto el hecho de que se haga una salpingoclasia o salpingectomía en mujeres jóvenes hacia su salud. También había mucha mitología con respecto a que ocasionaba daño a la salud. Realmente la evidencia no ha mostrado eso. En algunas pacientes lo único que se había cierta evidencia era de que podía modificar los ciclos menstruales subsecuentes, pero de ahí en fuera no ocasiona mayor daño a la salud. También hay que tener presente cuando se va a hacer una técnica definitiva que la paciente no tenga un embarazo en fase lútea. Esto es, que generalmente cuando hacemos una operación de este tipo les pedimos estudios de laboratorio y dentro de ellos una prueba de embarazo. Sin embargo,
los embarazos en fase lútea son aquellos en los cuales apenas está en el periodo, ya hubo la fertilización y está en el periodo de migración, quizás haya llegado ya a la cavidad uterina, pero todavía no se implanta. Y esto es un momento muy cortito, obviamente, de tiempo, pero puede pasar. Entonces lo que ocurre es que, mira, me operó y ya estoy embarazada. Pues estaba en fase lútea mismo, ¿verdad? Entonces, este fenómeno puede pasar, puede ocurrir, no es algo cotidiano tampoco. Sin embargo, la idea es que si la mujer está ocupando algún método que no es definitivo, un método temporal, pues lo continúe hasta el momento de la operación. Así evitamos la posibilidad de que haya un embarazo en fase lútea. De las técnicas que vemos aquí, hay algunas que tienen un índice mayor de falla, algunas que ya no se recomienda ocupar. Por ejemplo, tenemos esa imagen donde anteriormente únicamente se ligaba la trompa y no se cortaba, nada más se anudaba y ya. Se llama técnica de Madlena, esa ya no se ocupa. Algunos clips como los de Fish que se hacen por la laparoscopía tienen un índice de falla más alto. Otras técnicas como la fimbriectomía, que es muy popular y muchos ginecólogos todavía pues, la hacen. La técnica de Kroener, escrita desde el año 1935. En la actualidad ya no la guía de práctica clínica es que ya no se debe utilizar porque es una técnica que falla más que las otras. Entonces, quizás esa ya no se debe ocupar más. En Europa se hizo muy popular esa técnica que es el colocar un dispositivo por vía histeroscópica, que se llama Essure, en los ostiums. Ahí se dejaban, parecen como tornillos de un material que se llama níquel, un metal, y se dejan ahí. El níquel tiene esa posibilidad de destruir el epitelio de la trompa y con ello causar obstrucción. Desafortunadamente, a pesar de que está disponible en México, ha sido muy poco popular y la verdad es que ha tenido ahí algunas cuestiones que la hacen poco factible. De hecho, en Europa, algo que es parecido a la FDA, Estados Unidos, allá se llama EMEA, ha tenido cuestionamientos directos al hecho de este método porque ha habido casos así de problemas a la salud. Por eso no se ocupa mucho, ya tampoco en Europa. Bueno, la salpingoclasia bilateral que se oferta en el posparto inmediato, en el posaborto inmediato o en el postevento obstétrico inmediato, en el transcurso de la cesárea, es una forma adecuada de intervención. Entonces, es algo efectivo y si la mujer ya está convencida, se debe de llevar a cabo inmediatamente en el puerperio inmediato prácticamente. Hablando de la anticoncepción de emergencia, hoy por hoy, mencioné previamente, se conocen algunos métodos que ayudan a evitar un embarazo, tampoco son 100% eficaces. Sin embargo, cuando se compara la eficacia, quiero decirles que de los 3 métodos que se están disponibles en México como anticoncepción de emergencia, el más eficaz es el dispositivo intrauterino de cobre. Es más eficaz incluso que el método del levonorgestrel o la pastilla de los 5 días llamado acetato de ulipristal. Entonces sería como que la primera opción de anticoncepción de emergencia, un dispositivo intrauterino. Aparte de que sirve de emergencia, también puede servir como método de continuidad, ¿verdad? Para un embarazo no planeado. Entonces la idea, si se tiene, ofertarlo como primera opción. Claro, algunas pacientes preferirán quizás optar por el levonorgestrel o el ulipristal. Hasta las 120 horas. Sabemos que conforme avance más tiempo, más horas, la eficacia de los métodos también es menor. El dispositivo intrauterino, algunos autores dicen que puede utilizarse hasta los 7 días. En esta guía dice hasta 120 horas. Entonces, el dispositivo sería como un método adecuado como anticoncepción de emergencia y es un método idóneo para lo mismo, el dispositivo de cobre. En intervenciones generales, pues obviamente como personal de salud tenemos que brindar toda esa asesoría, toda la información que corresponde para que las mujeres, la pareja, en conjunto, tomen la mejor decisión. Entonces, primero tenemos que obviamente hacer una historia clínica completa, porque los métodos pueden tener también efectos secundarios y muchos de ellos no son inocuos. Entonces, tenemos que conocer los antecedentes de cada persona a la cual se le va a ofertar el método. Tenemos que tener también presentes qué contraindicaciones puede haber en un método. Por eso de individualizar cada persona, cada paciente, es muy, muy importante y relevante. Las condiciones de cada individuo son diferentes, comparativamente hablando con los demás.
Entonces, cuando vamos a prescribir algún método, debemos de conocer todos sus antecedentes, tienen algunas enfermedades que pueden inferir en la eficacia del método o contraindicaciones de algunas enfermedades. Entonces, para la prescripción, pues siempre nos vamos a ayudar de algo que la Organización Mundial de la Salud, a través de más de 2 décadas, ha postulado para la elección de los métodos de planificación familiar, o sea, que se llaman criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. La última versión es del 2015, que está actualmente vigente. Ahorita platicaremos muy brevemente de ellos. Esa asesoría que nosotros brindamos es para que se tomen las mejores decisiones, informadas, bien orientadas, y se elija la mejor pauta de manejo en esa consulta anticonceptiva. Se recomienda también hacer intervenciones psicosociales. ¿Qué es esto? Es intervenir o inferir en las poblaciones que a veces ponen barreras, es decir, en las parejas, en las cuestiones de los ámbitos sociales, culturales, donde hay machismo. Bueno, pues tendría que platicar con pareja, con esposo, con familia que pone barreras e impiden que la mujer tome decisiones o pueda decidir qué método de anticoncepción le corresponde. En esa misma vista de consulta anticonceptiva, pues la información sobre las enfermedades de transmisión sexual, como sabemos de los métodos que hay, pues únicamente los preservativos, sea masculino o femenino, otros que tienen la posibilidad de disminuir la posibilidad de infecciones de transmisión sexual. Los demás métodos, pues no tienen esa facultad. ¿Qué pasa cuando hay una relación sexual sin uso de preservativo y puede haber riesgo de infección de transmisión sexual? Pues también hay forma de profilaxis, también debemos de tener esa capacidad, esas habilidades para poder transmitir y poder de forma adecuada o correcta brindar la profilaxis post-exposición de infección de transmisión sexual, y también hacer inferencia en que hay algunas vacunas, ¿verdad?, que pueden hasta cierto punto prevenir algunas enfermedades de transmisión sexual. Hablamos del virus del papiloma humano, en qué momento se debe aplicar la vacunación, y algunas otras enfermedades como el virus de la hepatitis B, que también es importante y hay vacuna para ello. La eficacia de los métodos, el uso correcto o uso perfecto, y lo que habíamos dicho del índice de PIR. Bueno, todo esto lo debemos de exponer a la mujer o a la pareja o a ambos en una visita de anticoncepción, que realmente se pretende que en las áreas de primer nivel, incluso en algunos hospitales, se pueda brindar esta consulta de anticoncepción, y el personal de salud pues debemos tener la capacidad y las habilidades necesarias para poder brindar de forma adecuada y garantizar que esta información sea idónea, sea correcta y la toma de decisiones sea adecuada. Como vemos aquí, la recomendación es necesario garantizar la confidencialidad y la privacidad al momento de otorgar los métodos anticonceptivos. Eso también es importante, debe ser siempre de forma confidencial. Posteriormente en esta guía vienen algunos flujogramas de todo lo que se hace en esta visita de anticoncepción, la elección de un método, la historia clínica que habíamos dicho, la valoración de cada persona de forma individualizada, los consejos que hay de los métodos de anticoncepción. Preguntamos si acepta algún método, si nos dice que sí, pues entonces continuamos, y gracias a los criterios de elegibilidad podemos tener el panorama de cuál sería conveniente. Sabemos que los criterios de elegibilidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el número 1 se puede ocupar cualquier método sin ninguna restricción, digamos. La categoría 2 se puede usar el método, generalmente las ventajas son mayores que los riesgos demostrados o teóricos. La categoría 3 no se recomienda utilizar el método, salvo alguna muy poca excepción donde sea lo único que puede utilizarse. Y el número 4 pues está contraindicado. En términos generales, las categorías 1 y 2 se pueden utilizar, las categorías 3 y 4 no se deben de utilizar. Cada método, en base a la información que se tenga de la historia clínica, el interrogatorio y la exploración de cada paciente, se debe de categorizar y exponer cuál sería para la toma de decisiones el método idóneo. Hormonales combinados, hormonales de progestina sola, dispositivos intrauterinos, métodos de barrera, métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, que aquí hay muchos, son muchos, no nada más el método de Hino-Naus, conocido como ese método del ritmo. Hay muchos métodos naturales que tienen una eficacia comprobada a través de la investigación científica, sin necesidad de utilizar método de emergencia, allí está, o un método definitivo. Entonces son muy diversos, es amplio esta cartera de servicios de anticoncepción que se puede ofertar a las pacientes.
Hablando de apego, pues sabemos que la restricción sería la lactancia materna, y en la lactancia materna, pues sí, algunos métodos no se pueden ocupar de forma inmediata, sobre todo los que son hormonales combinados. No se sugiere utilizarlos porque sabemos que los estrógenos disminuyen la producción láctea, ¿verdad? Los que son de progestina sola, esos sí son compatibles con la lactancia. Los dispositivos, métodos de barrera también son compatibles con la lactancia. Y una vez que ya tenemos el panorama y que la paciente va a elegir el método, pues obviamente toda esa asesoría que se lleva, sobre todo qué beneficios tiene, cuál es su eficacia, cuál es el índice de PIR, hasta qué momento se pueden utilizar, cuál es su duración de cada uno de ellos de acuerdo al método elegido. ¿Qué pasa si no es un momento de anticoncepción, perdón, de post-evento obstétrico, y hay todavía sospecha de embarazo? ¿Cuáles son las pautas que se deben de seguir para que tengamos la certeza de que no hay un embarazo? Hacemos una fracción beta de gonadotropina para poder tomar decisiones, orientamos a la paciente, cuál es el método mejor, para que con una información amplia pues pueda tener conocimiento de cuál será lo que más le conviene en ese momento de postergar la natalidad. Y finalmente, las recomendaciones que están implícitas en todos aquellos que nos dedicamos a brindar orientación, consejería para la toma de decisiones adecuadas, el lineamiento técnico de prescripción y uso de métodos de anticoncepción, dictado por la Secretaría de Salud, nos dice que hay 5 pautas o recomendaciones importantes. La número 1 es otorgar sistemáticamente un método, y esto hace referencia a que yo tenga la capacidad de ofertar el método a todas las pacientes que acudan a consulta, independientemente del motivo por el cual haya ido, pues la facultad de preguntar si está ocupando algún método, si es su intención, al momento no tener un embarazo, si ocupa algún método, entonces ofertarlo de forma sistemática. El número 2, brindar esa orientación, consejería, tener todas las habilidades para poder llegar a donde quiero hacerlo, de impactar de forma sobre todo a las pacientes, a las mujeres jóvenes que no quieren un embarazo de forma pronto, quieren postergar su maternidad. Esa orientación y consejería sobre la metodología anticonceptiva que está o que existe o que está disponible en nuestra realidad. Y el número 3, evaluar el riesgo reproductivo. Esto decimos porque hay personas que tienen alguna enfermedad y cuyo método no es adecuado brindar. Entonces, aquí me baso en los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, de los cuales ya hablamos de forma anterior. Y el consentimiento informado, siempre, y vuelvo a insistir, independientemente del método que la paciente elija, siempre se debe tener un consentimiento informado, más si son métodos que o que son invasivos, como puede ser la salpingoclasia bilateral, debe tener un consentimiento informado. Otros que requieren consentimiento es el hecho de que yo ponga un dispositivo intrauterino, también debe tener un consentimiento informado. El implante también debe tener un consentimiento informado, porque son métodos en los cuales voy a ocupar o voy a ser intervencionista. Y el último es favorecer el quick starting, que iniciamos con él, hablando del inicio rápido del método, independientemente del periodo o del día de la menstruación en el cual se encuentre la mujer. Se puede iniciar cualquier método, siempre y cuando uno esté seguro de que no hay un embarazo. Y esas son las recomendaciones finales que postula este lineamiento técnico. Si bien es un tema realmente muy amplio, quise hacer nada más énfasis en las cuestiones que debemos de conocer como personal de salud y en las actualizaciones que hay referentes a la metodología anticonceptiva. Ojalá que todos en los lugares donde nos encontremos, pues podamos dar pauta al hecho de que la mujer se lleve, o la pareja, o ambos se lleven la información idónea para la elección de un método de anticoncepción, y con ello se eviten los embarazos no planeados, no deseados. Vamos a contribuir a tener un impacto en la disminución del amor y mortalidad materno-perinatal. Eso es todo. Les agradezco mucho su estancia. Gracias.